Vamos a hacer este último comentario, este video columna, referido a la situación mexicana, el proceso electoral mexicano 2018. Quiero tocar 4 puntos sobre lo acontecido el 1 de julio del 2018. Uno de ellos es dónde se inscribe la elección mexicana, dónde se inserta, en qué problemática se inserta. En segundo lugar, quiero referirme al tema de la elección misma y el proceso que se ha llevado desde el domingo a esta parte. En tercer lugar, quiero tocar el carácter del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, de decir algunas cosas con respecto a lo que son los retos que tiene López Obrador en el futuro. Vamos al primer punto, el conflicto. Decíamos en el comentario anterior que México, la sociedad mexicana, está inserta en lo que es una condición Goré. Esta condición Goré está dada por 2 elementos fundamentales y centrales que son, ¿cierto?, la violencia política, social, económica, cultural, de género que se ha expandido por toda la República Mexicana. Y en segundo lugar, el tema de la corrupción endémica que ha transformado, ¿cierto?, a la sociedad mexicana en una de las sociedades más corruptas del continente. Pero el conflicto también está atravesado por un viejo y largo conflicto no solo mexicano, sino también latinoamericano. Y este conflicto ha estado presente desde el siglo XIX hasta la actualidad en la mayoría de nuestras sociedades latinoamericanas. Es un conflicto que ha organizado, que ha configurado, que ha moldeado, ya sea la forma estatal, el tipo de régimen político, como también la sociedad latinoamericana, como a su gente, a sus ciudadanos, a sus actores sociales y políticos. Me refiero al conflicto entre democracia y autoritarismo, entre autoritarismo y democracia. El orden aquí sí que es importante de los factores, porque decir que es el conflicto entre autoritarismo y democracia, estamos diciendo que el autoritarismo ha estado primando sobre lo democrático en América Latina. Este conflicto se abre y se despliega a lo largo del siglo XIX, tiene distintas expresiones durante el siglo XX y está presente también en el siglo XXI. Yo diría que es un conflicto estructural, es un conflicto histórico que no ha tenido una adecuada resolución en América Latina. Los diversos procesos electorales que hemos comentado en esta videocolumna han estado insertos en esa problemática. La elección de Paraguay, la elección de Venezuela, la elección colombiana y por ende también la elección mexicana. Y lo más probable que la elección brasilera va a estar también atravesada por este conflicto entre democracia y autoritarismo. Y lo más probable que la próxima elección de Bolivia en el 2019 también esté dentro de este conflicto, el conflicto entre tendencias, actores, movimientos pro-democráticos enfrentados con tendencias, movimientos y actores autoritarios. De ahí que la elección del domingo, 1 de julio, en México, está inserta en este conflicto.
México, desde el siglo XIX en adelante, ha tenido distintos momentos para resolver adecuadamente este conflicto. Sin embargo, todas las veces que el conflicto ha dado lugar a un proceso de confrontación directa, ya sea a través de una guerra civil como fue la Revolución de 1910, o de episodios dramáticos como fue la movilización de estudiantes hace 50 años, en 1968, que terminó con la matanza de Tlatelolco. Son momentos de ese conflicto. También es un momento del conflicto 1994, cuando surge en la selva de la Lacandona, ¿cierto?, el movimiento zapatista de liberación nacional, el neozapatismo, que da cuenta de este conflicto también. 1997 también es un momento del conflicto en México, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas logra triunfar para ser gobernador de Ciudad de México, del Distrito Federal. Es decir, hay numerosos momentos de este conflicto. El 2000 también es expresión de aquello, cuando se produce la alternancia en que un grupo de ciudadanos confía y le entrega el mandato a Vicente Fox y al PAN para que inicien el proceso de democratización, que terminen con el autoritarismo electoral. ¿Y qué es lo que da lugar a aquello? Da un lugar a un reforzamiento de los mecanismos autoritarios en México, que posterga la posibilidad de la democracia luego de la intervención dolosa y de fraude electoral durante el 2006, que le arrebatan por primera vez la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. También es parte de ese combate entre autoritarismo y democracia. Luego está, ¿cierto?, el 2012, que también es expresión de este momento. Bueno, y la elección del 2018 es un momento que abre una estructura política de oportunidades para que México pueda resolver por primera vez en su historia este conflicto y dar lugar a la constitución, ¿cierto?, de un régimen político democrático amplio, inclusivo, participativo. Pero eso va a depender del tipo de gobierno, del tipo de régimen político que a partir del 1 de diciembre de este año va a poner en marcha López Obrador. Sin duda que López Obrador ganó, y ganó con toda la fuerza social y política que ha logrado articular durante estos 12 años de campaña. Ha logrado constituir una base electoral larga, profunda, ancha, multifacética, pero sin embargo, esa misma situación hace que todo recaiga o todo se centre en la figura del líder. De un líder carismático, de un líder que tiene potencia, que tiene carisma, que un líder que tiene cierto claro para dónde quiere ir, dirección del proceso, pero eso también significa control de todo lo que está a su alrededor. Eso a mí me genera preocupación en términos de que lo que construya López Obrador no sea una versión nueva de algún tipo específico de autoritarismo. Tengamos presente de que López Obrador, ¿cierto?, se construye un movimiento, que es el movimiento Morena. Es un movimiento que surge bajo la iniciativa específica de López Obrador, de manera entonces que controla, dirige, incide en la forma como ese movimiento se desarrolla. De manera entonces que nos presenta un panorama difícil López Obrador en términos de la constitución de un régimen político democrático. Además, por un hecho,
López Obrador es un hombre que resume en su personalidad, en su forma de pensar la política, en la forma de pensar el proyecto de nación que busca para México, resume todas las virtudes y todos los defectos de los principales caudillos populistas y no populistas que ha dado América Latina a lo largo de estos 200 y tantos años de vida independiente para algunos países. De manera entonces que en ese sentido López Obrador se me presenta más como un hombre del siglo XX que un hombre del siglo XXI. He ahí una contradicción entre del liderazgo político que podría presentar López Obrador. Por eso hay que tomarlo con cuidado. Tercer punto para ir cerrando, el carácter. ¿Qué es López Obrador? ¿Qué es Morena? ¿Qué es el PT? ¿Qué es este partido social? Es una mezcla, es una base ciudadana amplia, pero que eso también implicó que desde la primera campaña electoral de López Obrador en el 2006 a esta, López Obrador sufriera, o la propuesta de López Obrador sufriera algunos recortes, o más que recortes, diría yo, cierta moderación. Se observa en el programa, en la actitud, en los dichos, en la forma como se ha planteado después del triunfo, de que López Obrador tiene límites en su accionar. Tiene conflictividades no resueltas en cuanto al programa mismo, por ejemplo, de ser profundamente antineoliberal. No le voy a pedir que sea anticapitalista, digamos que sea antineoliberal, y no lo es, desde el punto de vista de que conserva, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales del proceso de neoliberalización de las sociedades y de las economías latinoamericanas, que es la mantención de la autonomía del Banco Central, por ejemplo, etc. Hay una serie de situaciones que han hecho de que el programa mismo de López Obrador, el primero, se vean recortada para poder tener la opción de ganar en esta oportunidad. Los retos son muchos, pero hay uno que es fundamental. ¿Cómo va a terminar López Obrador con la corrupción? ¿Cómo va a terminar López Obrador con la violencia? ¿Por qué? Porque ganar elecciones no supone modificar la estructura del poder real, del poder del capital. Ese poder hoy día en México está intacto, no ha sido tocado. Sin embargo, y en la medida que nos vayamos alejando del 1 de julio, en la medida que el triunfo se vaya disipando, la alegría de ganar se vaya esfumando, los ciudadanos que fueron la fuente central y fundamental de este triunfo, se va a ir apagando. Y sobre todo, el poder que ellos manifestaron el 1 de julio, esos 30 millones de mexicanos y mexicanas que apoyaron al López Obrador, dejarán de ser poder, y el poder quedará transferido a los que ellos han elegido, pero no tocaron la estructura del poder capitalista. Y eso se ha manifestado en estos días. En estos días los poderes han recibido a López Obrador y le han prestado colaboración, o le dicen que le van a prestar colaboración. ¿Hasta qué punto? Y cuando los toque sus intereses directos, ¿cuál va a ser la actitud? ¿Cuál va a ser la respuesta de esos poderes?
Y algo que me preocupa, ¿cómo va a terminar con el poder del narcotráfico? Sin decir nada en este comentario acerca de la relación que pesa sobre México, esa sombra que tiene la sociedad mexicana enorme, que es Estados Unidos de Norteamérica y la administración Trump. ¿Cómo va a ser esa relación? Es también una incógnita. Porque todo lo que ha ocurrido en México a partir del 1 de julio es una incógnita total.